el primero en ser evangelizado, ¿cierto? No es el primero. Pedro, cuando evangeliza a Cornelio, Cornelio envía a un soldado de su confianza, italiano, e envía a 2 de sus siervos, seguramente eran italianos. Y Pedro va acompañado de 6 hermanos en la fe para visitar a Cornelio. Y cuando llegan ahí, Cornelio no solo tiene, ¿cierto?, a estos 3 testigos ya, sino que además tiene a toda su familia y vecinos de confianza. Y todos reciben la palabra del Evangelio de salvación, de arrepentimiento, de perdón de pecados, de nacer a una nueva vida, que reciben además no solo el bautismo en agua, sino además el Espíritu Santo. Eso nos relata el capítulo 8, perdón, el capítulo 10 del libro de Hechos. Entonces, esta gente recibe el Espíritu Santo, recibe el bautismo en agua, son por lo menos unas 30 personas, por lo bajo. Con todo ese impacto en la fe que tienen, ¿qué creen que van a contar ellos a sus vecinos, a sus amigos? Lo que pasó ese día con Pedro. Como Pedro, ¿cierto? Como el Señor le habló a Pedro y le dijo, te van a venir a buscar 3. Cómo le baja un lienzo y le dice que no llame inmundo a lo que él ya ha purificado. A eso nos referimos. Entonces nosotros contamos de primera mano, ¿cierto?, nuestras experiencias, pero vamos relatando, ¿cierto?, el Evangelio de la salvación. Eso es en términos entonces de la delegación. Pero cuando delegamos también tenemos que supervisar. ¿Ya? Cuando yo delego, cuando yo le digo a alguien, ¿cierto? Listo. Usted, a propósito, no nos vamos a tocar temas sensibles, ¿cierto? Del café preparado el otro día. ¿Ya? Entonces, no, yo preparo el café, listo, prepare el café. Resulta que con 4 tazas de café no sirve. ¿Ya? Entonces, uno puede decir, bueno, toca supervisar. Entonces, por eso necesitamos, ¿cierto?, discípulos enseñables, para que se dejen supervisar, para que se dejen enseñar, para que se dejen acompañar. Y a todos pasamos por eso. Todos pasamos, ¿cierto?, por tener un líder que nos iba a mirar. Yo me acuerdo cuando nos íbamos a la universidad. Y claro, a mí mi líder era Nena, era la directora, no podía acompañarme, entonces me acompañaba una de las líderes del ministerio universitario, que después pasó a ser mi líder también. Me la cambiaron, Nena tuvo a Valentina, su primera hija, entonces como estaba en épocas de parto y todo lo demás, después de crianza en primeros meses, entonces me delegó con Carola. Y Carola Llorens es una evangelista porque sí. O sea, esa mujer no se le calla a nadie, ella va hablándole a todo el mundo en la calle, en la farmacia, donde sea. Y llegábamos a la universidad. Y yo me acuerdo que yo entré, la primera vez yo entré en pánico y yo me senté y ella me decía, ¿qué te pasó? Le digo yo, no, y ahora cómo vamos a hacer y cómo empiezo, qué le digo, no sé qué. No, me dice, vamos. Claro, yo la comencé a ver cómo ella lo hacía. No, me dice, tú no digas nada, mírame. Pero ella no me explicó, no, ella no me dijo, no, mira, vas a ver o vas a... No, ella simplemente lo comenzó a hacer, ¿cierto? Y yo miré eso. Entonces de repente me dice, cuéntale cómo conociste tú al Señor. Y yo le comencé a contar. Y ahí conseguí, ¿cierto?, mi primer contacto en la universidad. ¿Y qué hacía? Entonces, cada vez que iba a ir a la universidad, yo le llamaba a mi amiga, mi contacto, la que hice ese día, entonces le decía, mira, estoy en la universidad, estoy en el casino, estoy en el patio, donde estuviera, y ella llegaba y me presentaba a sus amigas. Yo no había hecho ningún curso, apenas estaba haciendo el curso de crecimiento. Tenía 4 meses, tal vez, o 3 meses de vida cristiana, o sea, no tenía más. Y me iba a la universidad y compartía lo que yo sabía. Tengo que haber cometido un montón de errores y de muchas cosas que no entendía, ¿no? Y llamaba a Carola y le decía, no, Carola, mira, ven, que no sé qué, y ella estaba ahí, y porque íbamos 10, 20, nos íbamos a la universidad. Entonces, cuando yo no sabía algo,
yo la llamaba y le preguntaba. En ese tiempo no habían celulares, ustedes comprenderán que estábamos hablando de los años, bueno, habían, pero no estaban a disposición nuestra, no era tan fácil conseguir uno, años 90, entonces, y teníamos eso. Necesitábamos ser supervisados, entonces nos reíamos porque después nos sentábamos y entregábamos una lista de cuántos habíamos evangelizado, en qué lugar los habíamos evangelizado y contábamos en el grupo las experiencias que habíamos tenido con esas personas que habíamos hablado del Señor. ¿Ya? Eso, ¿verdad? Es supervisión, que se hace de una manera muy coloquial, muy en confianza, muy de unidad, sí. Ahora, ¿por qué necesito hacer esto, cierto? Porque necesito entender y necesito comprender la finalidad de todo. A Jesús, ¿cierto? Jesús se reunía con los discípulos para escuchar los testimonios y las experiencias de su labor misionera. Lucas 17 nos relata, ¿cierto?, la misión de los 70, cuando salen todos los discípulos, ¿cierto? No solo los apóstoles, dice de hecho, cuando comienza la persecución, los apóstoles se quedan en Jerusalén y los que salen son los discípulos. Y ellos comienzan a evangelizar fuera de Jerusalén. En Marcos 6:30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Lucas 10:17 nos dice que ellos decían, Señor, aún los demonios se nos sujetaron. Y el Señor los corrige, ¿cierto? Y les llama la atención, fíjense, de cada vez que ellos daban cuenta de algo, el Señor tomaba eso y buscaba algo que enseñarles. En el capítulo 10, ¿cierto? Verso 20 de Lucas, dice, y no sé si me siguen la idea, pero por eso me he detenido tanto en estos puntos, porque dice, Lucas 10:20 dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué el Señor les decía esto? ¿Alguien tiene una idea? Claro, el hombre es muy dado a la vanagloria, ¿no? Cuando uno, y eso nos pasa muchas veces cuando creemos que el crédito nos lo arrogamos nosotros, cuando todo el crédito es del Espíritu Santo y todo es para el Señor, ¿no? Así que Así tener es. mucho cuidado con eso. Muy bien, Miguel. Ese es el punto, ¿cierto? Muy dados a la vanagloria, muy dados al orgullo. Entonces le decía, Señor, le dice, hasta los demonios se nos sujetaban y mira, y uno, ¿cierto? Contando lo que está pasando y el Señor le dice, no, ¿cierto? Cuidado, cuidado con eso. Ustedes de lo único que se deben, ¿cierto?, regocijar es que sus nombres están escritos en los cielos. Den gracias al Señor, ¿cierto?, porque uno se convirtió, porque el otro y porque les toca orar. Pero a veces el discípulo estrella, ¿no?, está por allá arriba, es un Pedro que dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, y al otro día lo va a estar negando. Eso sucede. ¿Sí? Y uno debe, como líder, uno debe estar preparado para eso. Uno debe darle gracias al Señor por los aciertos de los discípulos y los desaciertos de los discípulos. ¿Sí? Nos toca poner la otra mejilla siempre y les toca esperar, siempre le toca correrse en algún minuto. Tú dices, entonces, ¿por qué debían regocijarse? El Señor también. Entonces, el Señor tomaba esa oportunidad. A lo mejor usted va a decir, no, pero siempre nos están corrigiendo y nos dicen y dale con la tontera y nos enseñan y uno no hace nada bien. No, todo el 90% lo hizo bien. Solo que hay que buscar, ¿cierto?, la enseñanza en este 1% o en este 10%, ¿cierto?, que faltó. Escuchar informes y compartir las bendiciones de su propio ministerio. ¿Qué más? Les ayuda a entender la razón de una acción previa. Como por ejemplo, les preparó una experiencia nueva. ¿Sabe qué pasó aquí? Dice que en Mateo 17, del 14 al 20, está el joven endemoniado. Aquí llegan los discípulos a sacarle demonios, ¿cierto?,
a alguno. Y el demonio le dice, mire, yo a Jesús conozco, a Pablo conozco y al otro, pero a usted, como dirían en panameño o en colombiano, ¿sí? No los conozco. Y el Señor les dice algo. Fíjense que generalmente se ha malinterpretado este pasaje. Vamos a Mateo 17. A propósito de las cosas fuera de contexto. 15, 16, 17. ¿Leemos? A ver, ¿no? Cuando Del llegaron... 17 al 21, perdón. Del 14 al 21. 17 del 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y no le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Listo. Fíjense que el Señor nos deja claro que el problema, ¿cierto?, era de fe. ¿Ya? Ellos le dicen, echaron fuera el demonio, ¿verdad? Pero le dijeron en el nombre de Jesús y uno así con esa fe que el diablo sabe que uno está así como que será o no será, capaz que no suceda. Y el Señor les dice, fue por vuestra poca fe. ¿Por qué les digo que se ha malinterpretado? Porque cuando habla el Señor del género, dice, esto no sale sino con oración y ayuno. El ayuno fue algo, esa palabra se la pusieron posterior, eso no estaba escrito, ¿ya? Eso se lo agregaron. Es el único verso que ha sido, ¿cierto? Le han agregado a ese pedazo del ayuno. Entonces, cuando dice, este género no sale sino con oración, se refiere a la incredulidad, no al demonio. El Señor sigue hablando acerca de la incredulidad que hay en nuestro corazón. ¿Y por qué sale con oración? No porque yo le pida al Señor, saca la incredulidad que tengo, ¿sí? Sino porque en mi relación íntima con el Señor, en mi compartir a diario con el Señor, el entregarle mi vida diaria al Señor, ¿cierto? Se va a ir fortaleciendo mi fe y mi relación con Él. Entonces, necesita, ¿cierto? Mi persona, la oración para fortalecer mi fe en Dios. Esa era la aplicación, esa era la enseñanza que el Señor le da a sus discípulos. Esto no lo pudieron hacer por incredulidad. ¿Cómo sale esto? Que ustedes oren más al Padre, que ustedes tengan más tiempo, ¿cierto?, íntimos con el Padre, que escuchen más la voz del Padre. Y de hecho es la enseñanza que les viene dando desde el capítulo, ¿cierto?, 17 al inicio, cuando va y se lleva a los tres discípulos, ¿cierto?, a Pedro, a Jacobo y a Juan, se los lleva al monte de la transfiguración y el mismo Padre se manifiesta y le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, le dice, a él oíd. Entonces el Señor, el mismo Padre se presenta y le dice a los discípulos, este es mi Hijo amado, escúchenlo, pónganle atención a todo lo que Él les va a decir, a todas las instrucciones que le va a dar.
Yo creo que estos tres, ¿cierto? Y los que estaban sacándole, ¿cierto?, el demonio a este hombre, lo primero que hicieron después fue orar. Se fueron a solas con el Padre, a contarles lo que había ocurrido, a contarles, ¿cierto?, lo que había acontecido. De eso se trata la supervisión. ¿Ya? Que uno pueda corregir, que uno pueda enseñar, si Jesús lo hizo. Y los discípulos podían haber dicho, Señor, ¿ya sabe qué? Esta es mucha vaina, como dicen ustedes. ¿Ya? No, esto tiene mucha tontera, yo mejor me voy, ¿para qué voy a estar aquí haciendo? Y no sigo. Esa pudo haber sido la respuesta, ¿cierto?, de los discípulos. Entonces, cuando el Padre les dijo, a Él van a oír, escuchen, ¿cierto?, lo que tiene que decir, entonces Jesús estaba listo y ellos estaban dispuestos a las instrucciones que Él tenía que darles. Entonces, la supervisión. Vamos, lecciones sobre la paciencia. También les dejó, ¿cierto?, experimentar el fracaso. Les permitió observar sus propias actitudes, Marcos 9:38 y Lucas 9 del 49 al 50. ¿Qué actitudes malas o incorrectas han visto en ustedes en su formación? Marcos 9:38. Ajá. Juan le respondió Yo diciendo, tengo acá, Lucas. Bueno, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ya. Y Lucas 9 del 49 al 50. Entonces respondió Juan y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque él no es contra nosotros. Perdón. Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Este mismo texto, ¿cierto?, en Marcos dice, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Ya? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que les diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto dice que no perderá su recompensa. El Señor, fíjense que les permite aún ver cómo los otros, ¿cierto?, van haciendo, porque uno puede ver en otra iglesia. Nosotros a veces tenemos orgullo de ministerio, ¿no? Y de decir, no, nosotros somos de Senfol, nosotros somos los mejores, ¿no? Hay otras iglesias, ¿verdad?, que tienen el ministerio, han entendido el ministerio, tienen principalmente al Señor y evangelizan y hablan, ¿cierto? Y tienen muchos resultados. No porque no sean de Senfol o no sean de la otra, no vamos a ver eso. Y el Señor les permite ver sus actitudes, en el fondo, el orgullo, ¿sí?, las malas actitudes que tenían, y los va corrigiendo y les dice, lo peligroso que es oponerse a cualquier obra sincera hecha en su nombre, por ejemplo, ¿cierto? O no estamos, dice en Mateo 18 del 6 al 14 y Lucas 9 del 55 al 56, que dice, si me ayudan, Lucas 9. Lucas 9 del 55 al 56 dice, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ajá. Fíjense que esto ocurre con Jacobo y Juan, ¿verdad? Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no los recibieron
porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? ¿Se acuerdan el relato que les estaba haciendo hace un rato? ¿Sí? Y el Señor le dice, volviéndose a él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, ¿cierto? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino, dice, de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, el Señor en el tema de la supervisión no solo corrigió, no solo les dijo, esto se hace así. ¿Ya? Yo me acordaba, en estos días estaba comiendo y me acordaba de mi mamá que se sentaba al lado de mí y me decía, esto se hace así, ya, está bien. ¿Sí? Y son cosas que uno al final, cuando las vas aplicando, tú dices, gracias porque me fue bien con la enseñanza. Pero no estamos para perder a la gente, ¿sí? Porque uno podría decir, no, yo me sacudo los pies y me voy, ¿qué me importa? ¿Sí? Lo que nosotros estamos es para ganar a la gente, para que la gente conozca del Señor. Entonces tampoco podemos, ¿cierto? Ir echando, ¿cierto? Que fuego, que los consuma, que lo podemos hacer. El Señor nos ha dado esa libertad. Cuando nos deja experimentar el fracaso, los errores dentro del ministerio, que yo me acuerdo que en Chile, que fue mi gran parte de mi formación, ¿cierto? En 17 años, sí, 17 años estuve en Chile y levantando 2 iglesias. Pero antes de eso fui misionera, ¿sí? Y en la época de las misiones, de formación y todo, entonces, claro, me corregían y yo me acuerdo que me iba porque además vivía con misioneras, llegamos a vivir 7 misioneras juntas en un apartamento de 2 habitaciones. Vivíamos y yo me acuerdo que yo me iba allá y me encerraba y lloraba y lloraba y lloraba, ¿sí? Y mal, porque yo decía, no, y lo hice mal, y cómo lo hice mal. Entonces me llamaba después mi líder y me decía, deja el orgullo. Eso es puro orgullo. Lávate, ¿sí? Límpiate la cara, ora, habla con el Señor y vuelve nuevamente, ¿cierto?, al servicio que te está esperando. Yo no era que me fuera del ministerio y dijera, no, me voy ahí porque ya no hacía eso porque yo sabía que el Señor me había llamado. Pero me iba a llorar mis heridas de orgullo. Entonces yo pedía permiso y yo decía, bueno, me puedo ir, voy a ir a orar y no sé qué, pero al final mi líder sabía que yo lo que estaba haciendo era revolcándome en mi orgullo. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces me llamaba y me decía, ya, lávate la cara y vente. Y sabía exactamente lo que me pasaba hasta que dejé de hacerlo. Entonces cada vez que me corregían decía, sí, está bien, voy a mejorar, prometo que lo voy a hacer mejor, yo quiero hacerlo mejor. Y seguía. Pero eso es parte, ¿cierto?, de nuestra formación. ¿Qué más tenemos que mirar, ¿cierto?, en la supervisión? El propósito, ¿cierto? Que observamos, dice que observar les dio el observar por sí mismo y experimentar. Ese sería su punto de partida para enseñar también a otros. ¿Sí? Conducir al discípulo hacia la madurez, llevarlo a la meta establecida. Es cierto que nosotros podemos mirar y corregir en el momento dado, pero, ¿cierto?, siempre tenemos que mostrarle que ha ido avanzando. ¿Todavía falta? Sí, todavía falta. ¿El proceso ha sido lento? Sí, el proceso ha sido lento, pero ha avanzado, ha crecido, ha madurado. Y eso también se lo debemos hacer ver al discípulo. ¿Ya? Y el plan de enseñanza, es cierto, asignar trabajos, vigilancia constante, en fin, cierto, tener el fin de que ellos descubrieran lo que podían hacer por el Espíritu Santo, que los dones son sin límites. ¿Qué más teníamos que ver? En la aplicación, cierto, actual, hoy necesitamos una supervisión paciente, pero no menos decidida. O sea, cada uno debe ser paciente con los discípulos, ¿cierto?, que están a su cargo, con la gente que está a su cargo para enseñarle. Pero no podemos dejar, ¿cierto?, de tomar decisiones.
porque a eso estamos mandados a hacer. Al final el Señor nos va a pedir cuentas. Eso es como con los hijos, ¿sí? El hijo que no es corregido, el hijo que no es disciplinado, el hijo que no es enseñado, el hijo, ¿cierto? Dice que es considerado un bastardo. Delante del Señor eso es ser un bastardo. El hijo consentido, el hijo mimado, el hijo que no se le enseña, el hijo que no se le corrige, ese, cierto, es un bastardo. Porque necesita ser enseñado, corregido, disciplinado, cierto, instruido, supervisado. Ahora, claramente la enseñanza de los 4 años, cierto, cambia a los 12, cambia a los 17 y cambia a los 20. La mamá no le va a enseñar de la misma forma que le enseñaba a los 4 años, ni a los 12, ni a los 17, ¿cierto? A los 20 y algo ya hay una conversación. Entonces, hoy necesitamos supervisar, ¿cierto? Pero también tomar decisiones al respecto. Debemos delegar en personas competentes. No pierda el tiempo. Es cierto que uno quiere, ¿cierto?, que todo el mundo vaya, que todo el mundo avance, pero no toda la gente ni tiene las mismas capacidades, ¿cierto?, ni tiene el mismo corazón enseñable. No toda la gente está dispuesta a ser enseñada. Entonces, usted debe ver a quién delega, ¿cierto?, en personas competentes, comprensivas, realistas, ¿cierto?, que se ocupen también del obrero y que no se sientan desalentados ni derrotados. Si nosotros vamos, ¿cierto?, a hacer el ministerio y vamos, le decimos a Fabián, listo, Fabián, se va mañana a Cancún, en 3 años más, en 2 años más, ¿cierto?, se va a Cancún, Fabián tiene que ir preparado, ¿ya? No puede ir a tontas y a locas. Va a recibir una supervisión, va a ser pausado, vamos a tener que esperar, ¿cierto? Porque además nosotros de acá, desde Panamá, con la cultura panameña, ¿cierto?, y el crisol de razas que nos rodea, no tenemos idea qué se cocina y cómo se trata a la gente y cómo trata a la gente en Cancún. Eso no lo sabemos. El que lo sabe es Fabián. Y el que nos va a tener que enseñar a nosotros desde acá es Fabián. Entonces, cuando vamos a delegarle, ¿cierto?, cuando le vamos a dar esto, nosotros nos debemos asegurar de que Fabián tenga un corazón que sea comprensivo, que sea realista, ¿cierto?, que se ocupe también de la gente que va a formar allá, ¿verdad?, pero que se ocupe sin que ellos se sientan derrotados. En la obra de la evangelización se necesita supervisión, una guía personal para llevar al obrero hacia la madurez para que pueda proseguir solo, porque un momento, ¿cierto?, le va a tocar asumir y seguir solito. Va a tener que seguir rindiendo cuentas, pero todo el proceso, ¿cierto?, lo va a vivir solo. Tener una visión clara. No dejemos, ¿cierto?, que nuestros pequeños esfuerzos se conviertan en excusas para no hacer más. Porque a veces uno se conforma con decir, bueno, pero aquí estamos bien, estamos cómodos, ¿sí? Entonces, no, no quiero más, esto nomás. No nos permitamos eso, porque el Señor quiere más. Quiere que lleguemos al punto de resucitar muertos, ¿sí? Y creo que estamos en eso, dándole vida, ¿cierto?, a aquellos que caminan como zombies por la calle. No hemos sido llamados a proteger el fortín, sino a atacar las cumbres. Eso me encantó. Y el punto 8 entonces va a ser nuestra reproducción, que lo vamos a dejar definitivamente para la próxima semana. Les he puesto para que vayan y lleven mucho fruto, y ese fruto, dice, permanezca. ¿Ya? No es que un día levantamos y cierto, no, somos 100 y somos cierto, y resulta que después vamos a ver y no, ya somos 10. La idea, ¿cierto?, es que el fruto que nosotros sembremos permanezca, que si la gente se va a ir a otra iglesia, pero va a permanecer buscando al Señor. No es que se perdió en el mundo, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos cuenta de la gente que hemos llevado a los pies del Señor y que permanece en el Señor y que permanece en la iglesia, ¿cierto?, están todos. Ninguno se ha perdido. Eso podemos decir, ¿cierto?, con plena libertad y con plena confianza. Comentarios, los micrófonos abiertos.
y para que me digan, como dice mi amado esposo, que se llevan, que les llama la atención, que les asusta para que oremos, que no creen para que oremos y que les desafía para que oremos. A mí me gusta ver cómo, pues obviamente el Señor Jesús es un ejemplo para prácticamente para todos. Y cómo uno va notando los detalles, los pequeños detalles que él hacía en todo su ministerio y pues usarlos como ejemplo también para lo que él nos mandó, que es la gran comisión.